Pues yo creo que el graffiti o cualquier manifestación artística, yo creo que permite ciertas libertades, ¿no? Y si uno es consecuente con lo que piensa y lo que hace, pues seguramente sus piezas, sus creaciones van a ser, pues, ligadas con eso. Si alguien necesita expresar algo de su más íntimo secreto, ¿sí? Pues lo puede hacer a través del arte. El graffiti, lo que pasa es que lo ven muy interesante porque está en la calle, ¿sí? Pero pues finalmente también es un dibujo, es una idea que alguien pues se tomó el trabajo de hacerlo para comunicar algo, ¿sí? Yo creo que aporta es más como en la personalidad. Me imagino que uno cuando pinta un graffiti se enfrenta a un poco de cosas pues que lo ponen a prueba, ¿no? Como exponerse a las autoridades, exponerse a los ladrones, a otros personajes como de la calle, ¿sí? Tal vez es una actitud valiente, ¿no? Enfrentarse a eso y a pesar de eso, pues crear sus imágenes. Que yo creo que también en el sentido de hablar de la valentía de una decisión como es, pues crear a través del arte, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con la libertad que uno puede experimentar como con ese quehacer, ¿sí? Pues sí, totalmente cierto. Digamos que las paredes siempre han hablado y han sido como el soporte para la expresión popular. Muchas veces pues se dice que la gente está muy atenta de sus redes sociales y la tecnología, pero el canal comunicativo que hay como en las paredes, en las calles, pues siempre ha estado desde que yo me acuerdo, ¿no? Y seguramente, pues si no se remonta en la historia, va a encontrar que siempre ha sido como un canal de expresión popular, ¿sí? Pues es lo que hemos estado hablando, como la libertad de expresarse, ¿no? De pronto hay imágenes que son más amigables que otras, pero pues el graffiti no tiene que ser bonito ni gustarle a todo el mundo. Y eso también es como lo bello de ese lenguaje, que como es una expresión tan personal, cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede, si tiene como la valentía de hacerlo, pues decir las cosas que tiene que decir. La calle enseña mucho de empatía, pues a mi forma de ver, en mi forma de ver como que uno puede ver cosas como de la condición humana, pues que son conmovedoras, ¿no? Cuando uno analiza eso, reflexiona eso por de alguna forma habitar temporalmente la calle, uno cree que puede tener un poco más afinidad con la gente, pues en condiciones que son así como más precarias, ¿sí? También uno aprende como un poco a habitar la ciudad de otra forma, como la calle es de todos, pero no todo el mundo se apropia de ella, ¿sí? En ese sentido el graffiti como que se toma el trabajo de apropiarse de un espacio y volverlo propio, ¿sí? La calle enseña como eso, como a valorar el espacio público de alguna forma. Mucha gente lo ve como transgredir el espacio público, pero a mí me parece que es lo contrario, ¿no? Que es como aprovecharse de ese bien, pues que es de todos.
El graffiti es una expresión humana. O sea, todo el mundo que quiera hacer un graffiti lo puede hacer, pues porque se trata de escribir. Principalmente, si uno habla de los orígenes del graffiti, se trata de escribir es el nombre, ¿no? De usar como el texto para hacer presencia en un espacio. Entonces, si no estoy mal, graffiti traduce dibujo, ¿sí? Grafismo es dibujo. Entonces, el graffiti básicamente es una expresión humana, donde por medio de una actividad manual, no importa si es una lata de aerosol, un pincel, un lápiz o lo que sea, se puede pues apropiar de un espacio, decir algo, ¿sí? El graffiti a mí me parece que le da un poco de diversión al panorama de la ciudad, ¿sí? Yo creo que le aporta, y en eso soy como muy radical, le aporta en la medida que está en la calle, en la medida que está en la ciudad. Si uno ve un graffiti estando en el bosque, en una montaña, pues a mi modo de ver está como fuera de contexto y ahí sí está como alterando un poco la armonía de un espacio, ¿sí? En la ciudad me parece que sí hay como una relación como más estética, ¿sí? Por así decirlo. La geometría, la preocupación por el espacio, el interés por señalar como las posibles cosas que pueden pasar entre la realidad y la ficción. Como me gusta como pensar en eso, ¿sí? En la realidad y la ficción, como una le aporta a la otra y viceversa. Sí, seguramente, claro que sí. Digamos que cualquier alteración que tú puedas hacer en un espacio pues consciente, yo digo que es una apropiación, ¿sí? Yo lo veo muy en términos de graffiti, ¿no? Y lo veo como que ese es el mejor, pues la ventaja, ¿no? Pero pues a mí también me gusta hacer instalaciones pues en espacio interior, digamos. En espacios de exhibición, en galerías y eso, me gusta mucho la instalación, ¿sí? La instalación consiste en apropiarse de los espacios también. Pues es un papel muy activo, hay muchas chicas vigentes que hacen un muy buen trabajo hoy en día. Tal vez no en la misma cantidad de los hombres, pero sí cada vez hay más chicas que se atreven a pintar en la calle y lo hacen muy bien. De pronto ahora hay como una necesidad de resaltar el tema de la inclusión del género en cosas que antes pues no había participación. Por parte de las mujeres no había participación, por ejemplo, en el medio del graffiti. En su momento las mujeres no podían cantar, no podían votar, ¿sí? O sea, muchas cosas. Digamos que el graffiti también está reivindicando de alguna forma ese derecho a expresarse en un espacio público, ¿sí? Pues a mí me parece que ante todo cualquier persona que se interese en pintar en la calle, sea mujer o sea hombre, debe por lo menos tener un poquito de investigación al respecto, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces pinta sin saber, por ejemplo, no saber desde el punto de vista técnico, sino saber que hay ciertas reglas que uno debe respetar, ¿no? Por ejemplo, no pintar encima de otro, o si no va a hacer una pinta encima de otro graffiti, pues que sea mucho mejor. O sea, hay reglas establecidas desde hace mucho tiempo para uno poder como desenvolverse de una forma armónica con las demás personas que intervienen en la calle.
Pues digamos, eso está muy ligado como a la cultura hip hop, ¿sí? Al graffiti, como ligado a esta cultura. Y es, si tú haces una firma pequeña, alguien no te la puede tapar con otra firma. O sea, eso es como un reto. Cuando pasa eso, uno a veces lo ve en la calle, se terminan tapando todo lo que hacen, ¿sí? Es una eterna guerra de taparse. Si uno lo va a hacer, de tapar una firma, lo puede hacer de pronto con un throw up, que un throw up es una pieza que uno hace que tiene un poco más de dimensión y tiene como técnicamente otras cosas, ¿no? Es más difícil de hacer, por así decir. Entonces, cuando uno tapa una firma con un throw up, está bien, ¿sí? Pero si alguien te raya tu throw up con otra firma encima, pues también ya está como incurriendo en la tapada, ¿sí? Tú puedes tapar ese throw up con una pieza, una quick piece, ¿sí? Una pieza rápida, que son más colores, otro estilo. Y esa quick piece se puede tapar con una pieza ya como tal, ¿sí? Pero igual hay gente, lo que te digo, que no respeta esas cosas y termina metiéndose como en esas dinámicas de taparse y taparse y taparse. Pues que eso a veces es divertido, pero a veces ya es como muy, qué mamera, que no dura ni un día y ya está tapado, ¿sí? Esa es una pregunta difícil porque a veces se limita a embellecer espacios marginales, ¿sí? Si uno lo ve así, creo que lo está viendo muy superficial. Pero si uno entiende que puede ser un posibilitador de transformaciones sociales, digamos que ahí sí yo le veo como la importancia, ¿no? Como, digamos que al ser como un lenguaje muy callejero, es muy llamativo para ciertas personas, ciertos jóvenes, por ejemplo. Y a veces yo conozco gente que dice así textualmente que el graffiti le salvó la vida, ¿sí? Porque si uno está metido en ese cuento, en el tema del graffiti, todo es graffiti, ¿no? Todo el tiempo tú estás pensando en rayar y en hacerte visible. Entonces, digamos que es una forma de desfogar mucha energía, ¿sí? Y mucha gente se aleja de cosas pues que son terribles, no sé, como la delincuencia y eso, porque descubren en el graffiti como algo para expresar, ¿sí? Y eso me parece que es muy valioso hablando como de transformación social. Digamos que si volvemos al tema de la expresión, sí, como las cualidades que tiene el arte en cuanto a eso, ¿no? De que uno puede decir las cosas sin filtros, por así decir. Yo creo que hasta en el graffiti más enredado, o el graffiti como más exclusivo de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el hip hop hay un estilo que es muy legible, ¿no? Que solamente las personas que están metidas en el graffiti entienden qué dice ahí. Eso como que es un lenguaje entre una comunidad cerrada, ¿sí? En donde con una letra están diciendo un pocotón de cosas, ¿sí? Digamos que ahí radica las cualidades expresivas en el lettering, ¿no? Que las letras dicen algo, cosas también muy personales. Pues yo lo veo en términos de sexualidad como algo muy personal, ¿no? Como expresar cosas personales, me imagino que también tiene que ver con la sexualidad, ¿no?
O sea, no todo tiene que ser como la sexualidad, literalmente hablando en el graffiti, ver desnudos o imágenes sugestivas, ¿no? Sino, digamos, si uno habla de Freud, por ejemplo, cómo se manifiesta en el inconsciente, el inconsciente en las imágenes que uno hace, ¿no? Que no tienen que ser literales, sino pueden ser totalmente simbólicas. Entonces, tal vez si uno pueda encontrar relaciones, si uno se las quiere encontrar, ¿no? O sea, porque es algo muy amplio, ¿no? Estamos hablando también de la interpretación y el juicio del gusto, ¿cierto? Pues a mí me parece importante no llegar sin un mínimo de investigación como a pintar una pared, ¿sí? Porque uno puede ser un súper buen dibujante en el taller y puede pintar muy lindo, ¿sí? Sobre un lienzo, pero las paredes como que implican otro esfuerzo técnico, otro esfuerzo como con el espacio, las situaciones que puedan llegar a pasar, la intemperie, o sea, eso es como una cosa a la que uno debe llegar antes, después de haber de pronto leído un poquito de los inicios, como revisar cosas técnicas antes de mandarse, ¿sí? Digamos que practicar, es muy importante practicar porque es un lenguaje pues que si uno lo ve ya en términos técnicos es algo que abarca más espacio, que se necesita una superficie diferente, unos materiales diferentes, entonces las exigencias son otras. Yo creo que si uno lo busca de esa forma, como de querer aprender, digamos legalmente hablando, en los centros CREA, que son del distrito, digamos que en artes plásticas hay ciertos formadores que tienen en sus contenidos pedagógicos enseñar stencil o stickers o serigrafía, cartel. Es como una buena opción, ¿sí? Porque son lugares gratuitos, donde son orientados todos los procesos por artistas pues, que están metidos en ese cuento. No siempre es así, porque pues, eso depende del estilo que tenga cada formador, ¿no? Y digamos que si se institucionaliza de una forma tal que uno pueda tomar clases de graffiti, pues también se le pierde un poco como esa naturaleza underground, ¿no? Sin embargo, yo tengo entendido que también en la casa de la familia Yara hacían talleres de lettering, ¿sí? Pues a mí me parece que esa es la eterna discusión de eso, ¿no? Porque estamos hablando de la propiedad pública y la propiedad privada. Y cuando uno pinta un graffiti en una pared que le dan permiso, pues uno puede tomarse todo el tiempo del mundo y ya volverlo un mural, ¿sí? Si uno quiere. Entonces, en la medida que es ilegal, el graffiti sigue siendo vigente. Cualquier cosa que lo institucionalice, pues lo va a volver es como una práctica más ligada al arte, a las artes plásticas. Hay como niveles de un juego de video, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, los chinos que merecen todos mis respetos son los que se suben a las vallas las vallas de publicidad que están, no sé, a 20 metros, o sea, que suben al segundo nivel de las casas. Para mí esos son los mejores.
¿no? Como por el nivel de riesgo que tiene hacer eso, ¿no? Que lo cojan a uno pintando por atrepado es un problema tenaz. Esos son los mejores para mí, como mayor respeto. Y pues los que son más visibles, los que pintan todos los días en los mejores spots que hay en la ciudad, pues son los más respetados. Obviamente los que empiezan, que les dicen toys, los toys, digamos que tienen que tener como un proceso de práctica en la calle. Y eso es lo lindo también del graffiti, que uno ve la evolución de la gente, ¿no? Entonces este pelado pintado el año pasado horrible, pero mire este año cómo lo está logrando, y en unos años ya el chino re bien, ¿sí? Porque eso es chévere, que uno empieza a ver desde abajo cómo van evolucionando. Porque eso no es de la nada, o sea, nadie empieza de una pintando chévere, ¿sí? De una, allá el super grafitero, no. Hay una chica que hace stencil, que le da muy bien, que firma R. Ella creo que, pues por su gráfica, su estilo, creo que tiene que ver algo con Toxicómano. Muy buena, muy buena. El tipo, pues Toxicómano es un colectivo, ¿no? Pero el que pinta realmente, pues es uno. Tiene como un equipo, sí, pero el que pinta es uno. Y a diferencia de la gran mayoría que pinta en la calle, él no es rapero. Él es un punk, es repunkero, pero la tiene muy clara también. Y técnicamente, pues es impecable. El tipo la rompe en todos los formatos. La tiene muy clara hace años. Desde que yo hacía los primeros trazos así como en serio, él ya estaba en otro nivel. Sí, yo conozco varios. Conozco a Chirrete Golden, Caos, Lesivo, Guache, DJ Lu. Como por el lado del stencil conozco a varios. Por el lado como del lettering, bueno, Caos, conozco a X, se me escapan ahorita. Sí, pues conozco varios, uno termina conociéndose con todos, ¿sí? Y a veces pasan los años y uno deja de verse. Conozco a Gris, conozco a 12, a Ark, a Saga. La vieja escuela es Horda S.A., ese crew que era de Soacha, Franco, Era y Slim. La vieja escuela era Punto Exe, por ejemplo, Ark, Saga y Hueso. MDC, Mientras Duermen Crew. Era Ex, SAS. ¿Quién más pintaba? Creo que Duel sí pintaba ahí. Era Ex, SAS. ¿Quién más pintaba? Creo que Duel sí. Era Ex, SAS. ¿Quién más pintaba? Creo que Duel sí. Era Ex, SAS. ¿Quién más pintaba? Creo que Duel sí. Era Ex, SAS. ¿Quién más pintaba? Creo que Duel sí.